tiene que ir o para arriba o para abajo. La expectativa no puede ser siempre salir octavo y perder en primera ronda. De repente salieron todos a hablar de Giannis. En 24 horas salieron como 3 o 4 reportes diferentes. Digo, para mí casualidad no es. En otra franquicia uno pudiera decir, no, pero se fuman el contrato, le pagan y listo, ¿no? Junto al coach Carlos Morales, Martín Seitún, les habla Álvaro Martín. El año pasado, me acuerdo, fue en enero, Martín, hablamos un poquito de entrenadores que estaban en la cuerda floja y se me ocurrió a la última hora añadir el nombre de Michael Malone y 4 horas después lo despacharon en Denver. No vamos con esa intención este año, pero siempre que empiezas una temporada y todavía no ha comenzado la 2025-26, hay entrenadores que están bajo la lupa, como mínimo, donde hay una... No es que haya desafecto con el entrenador y su trabajo o su capacidad, es que muchas veces la expectativa supera inclusive la capacidad del equipo en su mejor versión de lograr un cierto rendimiento que espera todo el mundo, la afición o el dueño. Esto tiene más que ver con el propietario y la afición, la expectativa, que quizás con el técnico. Eso no es, Carlos. Usualmente el despido viene por ahí, ¿no? Definitivamente. Sí, realmente ha puesto el dedo en la llaga, porque por ahí es que viene, esa es la combinación para tener a un árbitro, a un entrenador en la cuerda floja. O sea, estamos hablando de expectativas versus rendimiento real, ¿no? Por ahí, cuando piensas en eso, el primero que me viene a la mente del año pasado, por ejemplo, y yo creo que lo vamos a tener en este listado, es Doc Rivers en Milwaukee. Porque la expectativa de Milwaukee a raíz del campeonato que ganaron siempre ha sido ganar campeonatos, y cuando se han quedado cortos en una primera o una segunda ronda, ha pagado los platos rotos, los ha pagado el coach. Y en el caso del año pasado se pensaba, ¿no? Con ese gran binomio de Giannis y Lillard, que Doc Rivers tenía las herramientas para luchar por un campeonato y ni cerca que estuvo. Claro está, ahí entra la lesión de Lillard también como algo importante, pero rendimiento versus expectativa, en el caso de Milwaukee se quedaron cortos. Y Martín, ya sale el rumor que ya colocaste en las redes de Ritmo NBA, pueden seguirlo en @RitmoNBA, de que alguien soltó que una plática entre Milwaukee y los Knicks, porque a instancias de Giannis, que dijo, el único equipo al cual yo me iría sería Nueva York, que tiene una enorme población griega, hay que añadir, y buenos restaurantes griegos, eso sí lo hay acá. Y de repente se confirma en el detalle del rumor de que Milwaukee fue partícipe en esas pláticas. Entonces ya la temporada que ya tenía el olor y presión, hay que complacer a Giannis. Ahora si no estamos en primer lugar de principio a fin de temporada, está fuera. ¿Qué te pareció ese rumor? ¿Y dónde tú crees que salió ese rumor? ¿Tú crees que ese rumor salió de Milwaukee o salió de Nueva York? Y de repente salieron todos a hablar de Giannis. En 24 horas salieron como 3 o 4 reportes diferentes. Digo, para mí casualidad no es. Uno podría pensar que puede salir de los Knicks, tendría más sentido desde lo abstracto, pero después dice, bueno, le venía convenciendo tal vez a John Horst o a quien sea la oferta que había de los Knicks. Puede ser de los Bucks también, no creo que prefieran tener una temporada con tanta inestabilidad, y más a un par de días del día de medios, o un día después, o un día antes del día de medios, en el que va a rondar el tema y va a estar candente. Yo creo que respecto de, y volviendo al tema de los entrenadores, Doc Rivers es uno de los entrenadores que está en la cuerda floja. No me parece que sea su culpa necesariamente que Milwaukee no haya avanzado en una serie de playoffs desde 2021. Primero porque no estuvo siempre desde el campeonato, y segundo porque tuvo mucha mala suerte con las lesiones. Sí me parece que tiene gran parte de la responsabilidad de cómo lo superó Indiana Pacers en la primera ronda de este año, por ejemplo. Bueno, es un año muy distinto, con caras nuevas. El equipo se ha refrescado. Miles Turner es ahora el pivot del equipo. Muy interesante esa situación ahí. Y de nuevo, al final de cuentas, el equipo es el reflejo también del jugador, Carlos. Giannis Antetokounmpo, que ha sido un jugador que ha tenido mucha entrega, mucha faena, y yo creo que le está empezando a exigir a los compañeros tanto más como él se exige a él mismo, que eso es un rasgo muy bueno. Le puedes echar la culpa al coach, lo que tú quieras, pero el jugador es el que decide quién gana o quién pierde los partidos, Carlos.
Sí, pero lo que mencionas es muy cierto. Yo creo que el turnover, la cantidad de jugadores que han ido entrando y saliendo de la franquicia, y jugadores que en un momento dado son jugadores importantes y después pasan a un segundo plano o finalmente salen del equipo, o entran jugadores como el caso de Lillard, y como que no le ha dado una estabilidad. Después del año de campeonato, Milwaukee no ha tenido la estabilidad que necesita para que Giannis los pueda guiar o los pueda tratar de ponérselos sobre los hombros y llevarlos a un campeonato, porque muy pocos jugadores pueden hacer eso si no tienen una buena compañía al lado. Y yo creo que ha habido un poco de eso también. Yo creo que a Milwaukee le ha faltado personal para competir contra otros equipos en momentos dados. Y vamos ahora a la periferia de la liga y pasemos al equipo de Nueva Orleans, que tiene un nuevo gerente general en Joe Dumars, que regresa a esa posición después de haber estado años en la liga. Él dice que él no quiere hacer cambios por gusto, pero él tampoco fue quien empleó a Willie Green, que es el técnico del equipo, que dio un paso atrás el año pasado, no él como técnico nuevo, por la ausencia de Zion Williamson, porque se arrugó Brandon Ingram, porque otros jugadores jóvenes estaban lesionados. Este equipo de Nueva Orleans, para mí, es un equipo tapado este año, asumiendo que pueda jugar Williamson, que está en una forma física ideal, prácticamente como estaba en la prepa, como estaba en Duke en su mejor año, en la universidad, en el sentido de que la expectativa es tan baja con este equipo, que cualquier cosa que haga el equipo que sea positiva, le viene bien y refrenda en Willie Green. ¿Cómo ves, Carlos, a Willie Green parado en Nueva Orleans? Bueno, de nuevo, la expectativa no es tan alta como en otros casos. Nadie le va a estar exigiendo que gane un campeonato, pero sí que con el equipo que tiene, que pueda hacer ruido, ¿no? En la conferencia y que pueda hacer ruido en los playoffs. Eso es lo que se le exige a un técnico cuando tiene el equipo completo. Y hablo del equipo completo, que parece mucho más fácil decirlo que hacerlo, porque este equipo siempre ha estado con la excusa de que ha tenido jugadores importantes lesionados. El caso que mencionaba de Zion Williamson, el caso hace un par de años también de Brandon Ingram. Han tenido jugadores importantes que han estado lesionados, y eso yo creo que le ha dado quizás un margen a Willie Green, pero las excusas de las lesiones te van a funcionar por un tiempo nada más, porque especialmente la gerencia del equipo y la afición se van impacientando según van pasando los años y un equipo no llega a su potencial. Por eso es que Willie Green pudiera ser considerado como un técnico en la cuerda floja, si bien es cierto que las aspiraciones del equipo no son tan altas como para un campeonato en este año. Hay juventud acá en este equipo. Herbert Jones, tremendo defensa. Yves Missi fue una revelación el año pasado como pivot. Trajeron también a Kevon Looney de Golden State como pivot. Tienen a Jordan Poole ahora como tirador. Es un equipo mucho más joven. DeJounte Murray estaría de vuelta en algún momento este año. Las piezas están ahí, Tincho, ¿no? Para que este equipo tenga un poquito más de éxito. Sí, pero a la vez pienso una temporada, si digamos que tiene una temporada, y les pregunto y no tengo la respuesta, muy similar a la 2023-2024, es decir, la anterior a la pasada, en la que tuvieron muchas lesiones, fue una temporada bastante complicada. Terminan más o menos octavos, entran al play-in, juegan contra el primero y se van barridos. Exactamente lo que pasó en esa temporada contra Oklahoma City Thunder. Y uno pensaría que tiene que haber cambios, más allá de que ya había llegado DeJounte Murray, que no estaba en esa serie todavía, que había otras piezas, pero eventualmente tiene que ir o para arriba o para abajo. La expectativa no puede ser siempre salir octavo y perder en primera ronda, sin ningún atenuante. Entonces me parece que yo en ese sentido pensaba también en Willie Green como un entrenador que, bueno, si la cosa no cambia, y es como decía Carlos, es desafortunado, pero el que va a pagar los platos rotos seguramente sea el entrenador. Bueno, otro que está en esta lista, y a mí no sé por qué, porque me parece que son los mejores coaches que tiene la NBA, pero de nuevo es el tema de expectativas, es Quinn Snyder en Atlanta Hawks. Le quedan 3 años en su acuerdo con Hawks, pero de repente ahora hay un nuevo gerente general, se llama Onsi Sale, que de hecho estaba ahí con el equipo antes, pero estaba en una situación, estaba por debajo de Landry Fields, y ahora han traído una especie de trípode, él, Bryson Graham y Peter Dinwiddie. Los 3 son los cerebros que van a estar a cargo del equipo. Hay una tensión interna tremenda en la idea de extender o no a Trae Young, y no creo que la idea en este momento sea si extendemos o no a Trae Young, sino más bien cuánto le pagamos. En otras palabras, queremos que Trae Young sacrifique un poquito de dinero, como lo ha hecho Jalen Brunson y otros jugadores en la NBA, para poder acomodar otra calidad de talento que le permite a este equipo ganar. Carlos, ¿cómo ves a Quinn Snyder como coach y cómo lo ves en Atlanta?
bajo este peso de expectativas. De nuevo, estoy de acuerdo contigo en que a mí me parece que es un excelente coach, que técnica y tácticamente la tiene, como dicen en el argot, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también cuáles son las expectativas de este equipo ahora que en mayor grado tienen a Kristaps Porzingis y en un menor grado a Nickeil Alexander-Walker. Son jugadores que cuando tú los ves que llegan a la plantilla, dices, espera, esta gerencia quiere otra cosa este año. Esta gerencia no se va a conformar. Esta gerencia está pensando en aquella final de conferencia a la que llegaron hace unos años atrás. Y si ese no fuera el caso, posiblemente el trabajo de Quinn Snyder estaría en precaria. Muy interesante. Tincho, Risacher tuvo su mejor parte de la temporada al final, promete para tener un buen año. Este es otro equipo tapado, ¿no? Nadie piensa en... Atlanta está en la periferia. Atlanta está por ahí. De vez en cuando se cuela en playoffs. Este equipo, no estoy hablando del campeonato, pero este equipo puede meterse en áreas más profundas de lo que la gente anticipa, ¿no? Sí, y volvemos al tema de la expectativa. El este está muy abierto, específicamente este año con el tema de las lesiones, con Indiana bastante tocado por la lesión de Haliburton, con Boston, que no sabemos si volverá Tatum para el final de la temporada, parece que se está recuperando muy bien, pero aún así ha dado un paso atrás, traspasando a jugadores como Porzingis, en este caso que va a Atlanta, y uno piensa en un quinteto de Hawks con tal vez Trae Young, Nickeil Alexander-Walker, Jalen Johnson, Dyson Daniels y Kristaps Porzingis con Risacher de sexto hombre y dice, cuidado. Y si de vuelta es un equipo de play-in y de vuelta no dan tanto la talla, yo creo que va a estar la discusión de, bueno, ¿es Quinn Snyder o es Trae Young? Que en general han un poco antagonizado en el pasado. Y puede que en ese caso la gerencia se decida por mantenerlo a Trae Young, pagarle lo que ellos creen que se merece y buscar un cambio desde el lado del entrenador. Wow, sería ganancia para otro equipo, francamente. Pero bueno, seguimos en la periferia y con todo el respeto, porque es una ciudad cosmopolita enorme, gigantesca, más grande que las ciudades estadounidenses que albergan equipos de NBA. Pero a nivel mediático, de nuevo, los ratings que se producen en Toronto, en Canadá, no se miden en Estados Unidos. Por lo tanto, no valen. Y ese es el caso de los Raptors, con Darko Rajakovic. Otro cambio en la jefatura. Despiden a Masai Ujiri. Hay un señor de apellido, se llama Keith Pelly, que ha estado ahí antes, pero ahora que no está Ujiri, se convierte en una voz y te das cuenta que quiere protagonismo en este equipo. Y él no sabe de básquet. Él más bien sabe de negocios, pero ha estado ya llevando a voz cantante. Y Bobby Webster se encarga de la parte de operaciones de baloncesto. Webster fue parte del régimen que trajo a Darko a este equipo. Un coach que sorprendió a muchos, el que trajeran ese tipo de coach después de estar con Nick Nurse. Otro coach que era relativamente desconocido, pero tenía mucha calidad, y creo que ellos querían repetir esa dosis, Carlos. Difícil evaluar también a Darko con tanta lesión en este equipo, incluyendo la de Scottie Barnes el año pasado, pero ¿cómo lo evalúas estrictamente como técnico? Es un técnico que viene con muchas ideas de distintas ligas, ¿no? De estos coaches que por haber tenido distintas experiencias, pues puede traer esas experiencias a la NBA. De hecho, ese es el caso de Nick Nurse también, que ganará un campeonato con este equipo. Obviamente el personal que él tiene no está ni cercano al que tuvo Nick Nurse cuando ganó el campeonato. Hay que tenerla en cuenta cuando se evalúa a este señor. Pero una de las cosas que hay que pensar también es que el equipo o la gerencia cree tanto en él que le extendió a una temporada más el contrato. O sea, ellos este año, él tiene contrato y tendría contrato para el próximo. Eso, en otras franquicias uno pudiera decir, no, pero se fuman el contrato, le pagan y listo, ¿no? Yo no creo que en Toronto tengan ese tipo de mentalidad. Yo creo que si le añadieron un año más al contrato, por lo menos ese año lo tendría para trabajar con este equipo joven, con este núcleo de jugadores que ahora van a estar sanos, entre comillas. Uno piensa, ¿verdad?, que las lesiones no le van a afectar tanto como el año pasado y que quizás pudieran dar ya un salto de calidad. Y Martín, tienen un grupo joven. Grady Dick va a ser parte de ese cuadro. RJ Barrett, Scottie Barnes, Emmanuel Quickley, Jacob Poeltl va a estar jugando. No está completo el equipo, no está redondeado. Scottie Barnes, por supuesto, pero ese cuadro, esos 5 iniciales, es un equipo prometedor. Sí, y más si Brandon Ingram también está sano y puede aportar al equipo. Uh-huh. Va a ser... es raro pensar... no sé si coinciden, pero pensar ese quinteto
ese sexteto en cancha? ¿Cómo se va a desenvolver? ¿Cuáles van a ser sus fortalezas? ¿Qué les va a costar un poco más? Si efectivamente Quickley y Barrett pueden ser los guardias de este equipo. Me parece que es muy difícil y confuso entender cuál es la expectativa para este equipo. Obviamente puede haber una expectativa interna y puede haber una expectativa de sus fanáticos, pero después, ¿qué realmente deberíamos esperar de ellos? Me parece que es de los equipos que más, por lo menos a mí en lo personal, es de los que más duda me genera. Así que veremos qué pasa y si Darko tiene el sartén sobre por la manga o no. El último es el de mayor renombre, precisamente el que precedió a Darko en Toronto, que es un coach de campeonato, y se trata de Nick Nurse, que está ahora con Filadelfia. Y el tema de Nurse es muy sencillo. Jugó 19 partidos, Joel Embiid el año pasado. Su último partido fue en febrero del 2025 contra Brooklyn Nets, 22 de febrero. Para de hablar. No está listo. Se hablaba de que iba a estar listo para la pretemporada. No está listo. Dicen que está practicando drills individuales y 5 contra 5 ligero, o sea, sin mucho contacto. Pero dice que en todo momento están revisando a ver al día siguiente cómo está la rodilla. Su rodilla izquierda que le ha dado tantos problemas en su carrera. Y estamos hablando de una práctica ligera que no implica ir a buscar un rebote, saltar a destiempo, caer desbalanceado, chocar con contrarios. Carlos, yo creo que, y lo digo con gran pesar, esta temporada nos vamos a dar cuenta que ya Joel Embiid no puede jugar más en la NBA. Bueno, si eso ocurre, obviamente Filadelfia no tendría la expectativa que ha habido con Filadelfia, ¿no? La expectativa no llenaba, no importa quién haya sido el que haya estado de entrenador del equipo, donde se habla de llegar a una final de liga y ganarla. Recuerda aquella serie con Toronto hace unos años atrás, donde más cerca estuvieron ellos de llegar a una final de liga, y de ahí en adelante han tenido mala fortuna, no importa quién sea el entrenador, y en el caso de Nick Nurse tuvo la mala fortuna de lidiar con la lesión más importante y más trágica de la franquicia, que es el jugador franquicia, es Joel Embiid. Entonces, si Joel Embiid no está para ayudar al equipo, esas aspiraciones campeoniles se van por la borda, sin lugar a dudas, y la posibilidad de que los platos rotos los pague el entrenador está también ahí latente, porque si bien es cierto que el año pasado tuvieron una temporada para el olvido, a Nick Nurse pues, había que darle darle la oportunidad, ¿no? Porque no tenía la ficha. Pero, de nuevo, expectativas versus rendimiento. Si el rendimiento de Filadelfia por segundo año consecutivo está por debajo de lo que se esperaba, posiblemente Nick Nurse sea la pieza que pague los platos rotos. Martín, ¿tú recuerdas cuando tú sigues esta temporada, estos equipos, esos 30 equipos día a día en Ritmo NBA, @RitmoNBA en las redes? Hubo momentos en atenciones a medios, conferencias de prensa de Nick Nurse, que Nick Nurse como que mordió un poquito a la prensa. O sea, hay un nivel de frustración en Nurse importante. No la tiene tomada contra el jugador o contra la gerencia, pero el estado del equipo, la mala suerte que le ha tocado. Nick Nurse va a conseguir un puesto si lo despide Filadelfia. Seguro en la NBA. Es cuestión de tiempo, pero seguro. En ese sentido, no es que sea su última oportunidad. Y si esto, y lamentablemente tengo razón, y Joel Embiid demuestra que ya no puede jugar más en la liga, yo creo que va a haber una limpieza que incluye a Daryl Morey en Filadelfia. O sea, va a haber una limpieza de cuajo. Josh Harris dice, no, este experimento no funciona, el proceso hay que sacarlo aquí, hay que hacer un exorcismo y construir un equipo de nada. ¿Cómo ves a Nurse aguantando las vicisitudes de esta temporada? Le va a regresar cierto talento, pero es un equipo que probablemente va a comenzar sin Embiid. ¿Cómo lidia? Y yo creo que incluso sin Embiid, y estamos hablando de un ex MVP, digo, hagamos de cuenta que no que juega y no está en forma y demás. O juega y está bien o no juega. Filadelfia tiene equipo para hacer algo. Digo, Tyrese Maxey, Jared McCain, que lo que mostró en 30 partidos en la liga antes de lesionarse fue muy bueno. Quentin Grimes, podemos pensar que en el caso más optimista es el jugador que fue en abril de este año, que cargó a unos Sixers que realmente estaban devastados en términos de lesiones. BJ Edgecombe, pick número 3 de este año, lució bastante bien, o está luciendo bastante bien en pretemporada. Paul George, uno no pensaría que lo suyo es
algo tan crónico como lo de Embiid. Eventualmente debería volver. Kelly Oubre tiene buenas sensaciones. Tal vez falta un poco en la posición de pívot, en la posición de centro. Claro, está reservada para Embiid, pero hay cierto material en Filadelfia para, incluso si Embiid nuevamente no puede jugar más, puede jugar muy esporádicamente, pelear por algo o hacer algo mejor, que es relativamente sencillo, hacer algo mejor que la temporada pasada, porque la verdad tuvieron mucha mala suerte, además. Entonces creo que si Nurse no puede sortear esa tormenta de Embiid y encima se le agregan lesiones, o no se le agregan lesiones, pero no da con los resultados esperados, puede también o cansarse él e irse, o pagar los platos rotos también. Y por último, Carlos, lo interesante de esta lista es que estamos hablando de personas que están en la supuesta cuerda floja o la expectativa de la cuerda floja. Pero más de uno de ellos puede terminar como coach del año. O sea, literalmente la situación se presta para que, si es un descalabro total y se descarrila el tren, pues hay que cambiar de piloto. Si, como menciona Martín, hace de tripas corazones, es el coach del año. O sea, así es la liga, ¿no? Así, de hecho, utilizando el ejemplo que da Martín y que das tú, por ejemplo, Joel Embiid no juega. Vamos a poner el caso más drástico. No juega Joel Embiid, juegan prácticamente sin pivot, porque prácticamente todos los jugadores estelares que tiene el equipo son perimetrales, y se meten segundos en la conferencia o ganan la conferencia. Bueno, Nick Nurse, lejos de ser entonces el candidato a ser expulsado, termina siendo el redentor, ¿no? Y pudiera ser el coach del año. Así que veremos qué pasa. Así que cuando mencionamos a estas personas, hay otros que podríamos incluir acá. No tenemos tiempo para hacerlo. Mi pregunta para ti, el que está viendo este video, ¿qué te parece? ¿Cuál sería tu selección como el coach que está más en la cuerda floja? ¿Hemos dejado a alguien fuera que merecería estar en esta lista entre 5 solamente que hemos mencionado? Todos esos comentarios los queremos al calce. ¿Y tú? ¿Estás en ritmo?